Quería aprovechar que estás aquí con toda tu experiencia en BlaBlaCar y en las nuevas empresas, porque ahora gestionas tus propios fondos, inviertes, ¿no? en empresas de nueva economía, para hacerte varias preguntas un poco quisquillosas. Tú has estado varios años en BlaBlaCar. En 2014 he leído en una entrevista tuya que decías que ese tipo de empresas no generaban grandes beneficios. ¿Eso sigue siendo así? Pues todavía sí, efectivamente, porque de momento en ese caso propio de BlaBlaCar, el beneficio que se saca por la empresa por cada viaje que se puede hacer es mínimo, o sea que es un par de euros, algo así, a veces un poco más si hay más pasajeros, ¿no? Pero que claramente no es un negocio de grandes beneficios en sí, pero que de muchas transacciones, y efectivamente de cara al futuro podría ser que sea muchísimo mejor, pero de momento la empresa como tal, todo lo que gana lo reinvierte en crecer más en su negocio y en otros países, con lo cual de momento la empresa no está ganando beneficios, está no en pérdidas, pero gracias a los fondos de capital riesgo que nos apalancan, podemos tirar adelante y hacer crecer la empresa un poco más. Claro, porque la empresa, el negocio en sí, de lo que es gestionar que gente se ponga en contacto para compartir un coche, no da dinero. Pero a la larga lo va a dar, porque a BlaBlaCar, un fondo de capital riesgo norteamericano, le invirtió 10 millones de euros, ¿no? Lo cual ya se da la medida de... Y otras empresas como Airbnb, que es lo mismo pero con pisos, sus fundadores son ya millonarios. Sí. Con lo cual ahí hay un negocio, y el negocio probablemente sean los datos que se van generando, porque BlaBlaCar o Airbnb tienen un montón de datos de un montón de clientes, tanto personales como de las costumbres, los hábitos, los que están dispuestos a pagar. Sí. Eso da un poco de miedo. Sí, pero hay un matiz muy importante, porque los datos que comentas en el pasado y sigue siendo de actualidad, que otras empresas lo pueden hacer, pero un compromiso muy fuerte con empresas como BlaBlaCar. Para Airbnb no lo sé cuál es su política y su estrategia a largo plazo, pero realmente que esos datos sean nunca el negocio de un tercero. Eso es una de las cosas que ellos se han comprometido un poco en hacer desde el principio. No sé si eso cambiará, pero eso fue el propósito inicial, ¿no? Entonces, de hecho, de momento hasta ahora, hasta que yo estuve en BlaBlaCar, no se ha hecho ningún tipo de acuerdo donde se podía explotar ese tipo de datos. Pero bueno, al final efectivamente es verdad que si tú de una forma extrapolar, y creo que tu pregunta lleva por ahí, es los datos, hay cada vez efectivamente más datos que generamos todos nosotros, o sea que estamos gracias a la tecnología, pues estamos constantemente emitiendo datos con todos los movimientos que hacemos en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones. Exacto, entonces por ejemplo el genoma humano, el ADN tuyo, de momento ni lo conoces y a lo mejor tampoco conozco el mío, pero mañana se puede digitalizar esto, ya existe esa forma de sacar el ADN y ponerlo en un banco de datos protegido o no. En Estados Unidos, por ejemplo, esa información no está protegida. En Europa ya hay regulaciones y cosas que se están tirando hacia proteger esa información. Pero imagínate, ese dato no existía porque no estaba, pero ahora sí que existe. Y de hecho, empiezas a ver las consecuencias. Ahora entras en Facebook y tienes publicidad dirigida. A mí mi hermana me regaló un kit de dibujo hace 3 meses, me puse a dibujar y sorprendentemente me sale un montón de publicidad relacionada con el dibujo. Eso inquieta. Eso inquieta porque, aunque en teoría todas las empresas aseguran que no van a usar el Big Data, todos esos datos mundiales, ahí está el verdadero negocio ahora. Eso es lo que está transformando el comercio ahora. Sí, ahí otra vez es una forma de usar los datos que es muy diferente a lo que podría dar miedo de verdad. Dar miedo de verdad sería que sobre el ADN tuyo, por ejemplo mío, pues te pongamos una tarifa de seguro médico que sea diferente entre nosotros dos, porque tú tienes tendencia a mejor tener más colesterol que yo. Cosas así o en la inversa, ¿no? Y entonces eso sí que podría dar más miedo, porque discriminaría más sobre la persona y la identidad de la persona, sobre las condiciones personales y cosas así. Pero lo que comentas del comercio electrónico, que es verdad que te dice, joder, pues me están siguiendo en todos los sitios, ¿no? Claro, pues que te están siguiendo porque hay un cookie en tu ordenador que dice que tú has visto esta página en ese momento o ese producto, entonces te lo vuelven a intentar colocar cada vez que vas navegando. Es menos, vamos a decir, menos intrusivo y cuando usas realmente los datos tuyos propios. Entonces, efectivamente,
ahí yo creo que un papel y un reto importantísimo que tenemos a nivel de la sociedad y a nivel particular es qué hagamos con nuestros datos, qué es, hasta dónde ponemos los límites de esto y ser responsable también. La gente que cuenta su vida en las redes sociales es una forma de dar público cosas que son muy personales. Tú lo haces o yo no lo hago, o a la inversa, y eso es decisión propia. Sí. Pero que todo eso tiene que una parte de responsabilidad y una parte de regulación. Claro, y una parte empresarial, pero una parte tú como cliente, aunque no consideres que en ese momento estás siendo cliente, todo lo que cuelgues en redes te convierte en un cliente o proporciona datos tuyos como cliente, ¿no? Exacto. Y ahí también hay cierto aprovechamiento de la ausencia de regulación, como la tecnología ha ido más rápido que las leyes. Exacto. Y se ve en sectores como el que has estado, como en BlaBlaCar. BlaBlaCar ha recibido sanciones en Madrid por no tener licencia como transporte de viajeros. Sí, o sea, sanciones no justificadas porque no incumple ninguna regulación, sino que es una interpretación de la ley que ellos hacen, pero que no hace el resto de España ni el resto del mundo. Pero bueno, es un tema de conflictivo, pero no es un tema de no regulación de BlaBlaCar. Pero es verdad que hay otros negocios que a veces se meten en charcos que son pues, antirregulatorios. Entonces ahí es, por supuesto, ver cuáles son las consecuencias, cuáles son los perímetros, y claramente a veces te metes en el negro absoluto y a veces estás en el gris. Y la regulación española, como cualquier otra, tiene sus zonas gris y sí, bueno, la gente se puede aprovechar. Y en este caso lo que tienes muchos blancos, mucha zona de alegalidad. Porque yo me pongo en el papel de un pequeño empresario de una compañía de autobuses o en el papel de una pequeña inmobiliaria que arrienda viviendas y me enfadaría muchísimo porque Airbnb no paga tasas, no paga los mismos impuestos que yo y en el fondo me está creando una competencia directísima, ¿no? Bueno, en el caso de Airbnb es competencia sobre lo que efectivamente, a ver, ellos lo que ponen en contacto son personas para que puedan, la persona que incumbe realmente a esto es la persona que tiene un piso y que lo pone a disposición para hacer negocio, ¿no? Con esto. Pero al mismo tiempo el arrendamiento de viviendas es totalmente permisivo, no es una cosa que no existía hace dos minutos. Sí. Airbnb lo potencia gracias a que los datos son más accesibles y más visibles. Cosas que hasta quizás 5 años no éramos conscientes de ello, claro, ni del poder que tenía, ni las limitaciones que tenía. Y por supuesto, a digitalizar el aspecto, o sea, nuestra vida, vamos más lejos en poner dígitos en todos los aspectos, lo que potencia, ¿cómo decir?, creación de negocios nuevos que antes ni los puedes tener. Claro, ahí tiene que actuar el regulador, creo, para efectivamente poner orden. Para poner un orden ahí. Exacto. Pero claro, desde el punto de vista del regulador, me pongo también en su pellejo, la economía colaborativa es algo que al público nos encanta. O sea, a todos nos encanta BlaBlaCar o Airbnb porque si yo tengo un piso, no lo consigo alquilar, lo alquilo a través de Airbnb fines de semana y me saco un dinero que acaba siendo casi el que me sacaría y además puedo hacerlo en negro, hablando en plata. Y lo mismo con BlaBlaCar. Entonces, cualquier gobierno que intente regular contra eso va a tener un rechazo instantáneo del público. Correcto. Habría que explicarle al público el inicio de la conversación que estamos teniendo, que detrás de esos negocios hay otro posible negocio, que es que aunque una de estas empresas no venda sus datos para otro uso, sí que puede crear una nueva empresa donde aproveche los datos que ha conseguido de ahí, ¿no? Exacto. Pero lo mismo que nos pasó cuando estábamos con las carretillas y los caballos y pasamos a los coches. Esa transición fue muy natural para el ser humano, para la humanidad, ¿no? Incluso nadie realmente lo cuestionó, menos los que iban con los que tenían caballos y carretillas. Entonces, ¿qué pasó con esas personas? Pues se tuvieron que adaptar, cambiaron su forma de desplazarse y su servicio, en lugar de tener caballos, pues empezaron a tener coches. Quiero decir que yo creo que es una cosa totalmente normal, efectivamente metemos el foco ahora mismo diciendo, oh, eso es cambiando nuestra vida, porque hay cierto miedo detrás de todo esto, pero es una evolución normal de la sociedad. Entonces, claro, el regulador, como dices, tiene que favorecer la creación de la innovación, porque no vamos a hacer que España se quede atrás, porque todos los otros países sí que lo permiten y España no, y al mismo tiempo, y porque el público lo quiere, también nos perdemos de vista que también, de cierto modo, la sociedad civil la que manda, indirectamente. Sí, bueno, ¿no? La sociedad civil lo demanda también por la situación en la que está, porque en España estamos en una situación tan precaria al caerse el mercado inmobiliario y, por supuestísimo, al caerse el mercado laboral, que cualquier ingreso extra, y encima si no tiene ningún tipo de tributación, nos agarramos a él corriendo, ¿no?
Sí, y en el caso de BlaBlaCar no puedes sacar beneficio con esto. O sea, que es, la filosofía que está detrás es cubrir gastos. Es decir, que por lo menos es como el bote de gasolina, ¿no? Lo haces con tus amigos y eso lo hacías antes, ¿no? Y ahora pues, mira, pues no lo haces con desconocidos o allegados, personas que acabas de conocer en las redes sociales, y entonces puedes hacer ese viaje y compartir los gastos, pero no sacas un beneficio, no te va a hacer más rico o no te vas a ganar la vida con esto. Pero no sacas un beneficio porque en BlaBlaCar, por ejemplo, se revisan los precios que propone cada conductor y se le obligan a bajarlos. No, porque digamos que se divide los gastos del viaje, no se aplica ningún tipo de plus sobre lo que es el viaje. Si te cuesta 50 euros para irte de aquí donde estamos a Barcelona, pues te va a costar 50 euros que vayas solo o que vayas con 4 personas. ¿Y no hay posibilidad de que alguien se monte un pequeño negocio, que haga el mismo viaje todas las semanas y aunque sea con poco beneficio? La plataforma lo vigila eso, permite que la gente no sobrepase de un máximo y si te quieres ganar la vida haciendo Barcelona-Santander 3 veces al día, ganando 5 euros cada viaje, pues igual me dices si ganas la vida con eso. Sí, lo que pasa es que ya me pongo en plan paranoico y ¿quién vigila la plataforma? ¿Quién se asegura que la plataforma de verdad es eficaz en eso? Ahí es donde debería entrar la administración, ¿no? Sí, exacto. Y la administración en ese caso, pues de las cosas que nos preguntaron, y verdad que es normal que ellos se pregunten esas cosas y es normal que transmitamos y compartimos nosotros cuáles son las herramientas que tenemos, cómo lo podemos filtrar, cómo lo podemos hacer. Digamos que tenemos muchísimo más posibilidad de hacerlo porque somos un negocio nativo y con lo cual todos los datos que pasan por la plataforma, y en ese caso son datos privados, podemos ver si alguien se está pasando o no. Entonces esos filtros los hacemos internamente. ¿Por qué? Porque no nos interesa que alguien saque beneficios. ¿Por qué? Porque no es el planteamiento de la empresa, porque si alguien saca beneficios, pues sabría que es una actividad ilegal en ese caso, porque caería pues, en lo que justamente nos denunciaron, con lo cual no nos interesa y lo hacemos apuesta, o sea, creamos todas las herramientas necesarias y suficientes como para que esas situaciones lo pasen. Y si pasen, pues también hay que decir que también la responsabilidad de la persona que lo hace. Claro. Vas a participar ahora en los debates de la COE de Cantabria y te entenderás, dentro de la COE obviamente está el sector del transporte de viajeros en Cantabria. ¿Qué les vas a decir? Porque te van a protestar todos porque sois bueno, el tipo de empresas como BlaBlaCar en la que estabas la entienden como desleal. ¿Qué les vas a decir? Es que es un transporte como otro. Yo digo que la 85%, 90% de los transportes que ofrecemos a los usuarios son entre un punto A y un punto B, que a lo mejor une Santoña a Teruel. Y dudo que haya una empresa de autobús que haga ese tipo de servicio ahora mismo. Entonces, el hecho de que la cobertura de transporte que se ofrece al público, a los clientes de esas empresas de autobuses, es complemento a la actividad que ofrecen ellos. Con lo cual, yo creo que no es un transporte nuevo, sino una forma de viajar que es optimizar los recursos que tenemos. El coche que 95% del tiempo está sin usar y que usamos con una tasa de ocupación de 1,3. Muy bien, pues a ver si los convences. Yo digamos que o sea, no es mi labor convencer, mi labor ha sido emprender y seguir a emprender porque me parecía de sentido común optimizar los recursos que teníamos de forma que eso sea beneficioso para todos y también pues crea valor, ¿no? Entonces, como empresa, como startup, da empleos, o sea, yo hago la misma función o intento hacer la misma función que otros hacían hace años o que están haciendo. Como mecenas o promotor, ¿no? Exacto, o sea, ayudar a que creamos valor y que crezcamos como sociedad. Muy bien, pues muchas gracias. Nada.